Continuamos con Lord of the Mysteries. Hay mucho misterio en la muerte de Zhou Mingrui. Ahora, nos encontramos en una tienda, donde nos leerán el tarot. Descubriremos algo en estos capítulos. Ya lo veremos. Capítulo 5. Ritual. ¿Gratis? Las cosas gratis cuestan más. Zhou Mingrui murmuró en silencio y decidió que no compraría ningún servicio adicional, cualquiera que fuera. Los rechazaría firmemente a todos. Si eres realmente tan capaz, intenta adivinar que yo transmigré aquí. Con esto en mente, Zhou Mingrui siguió a la mujer cuyo rostro estaba pintado de rojo y amarillo, agachándose para entrar en la tienda baja. El interior de la carpa estaba extremadamente oscuro, iluminado solo por varios rayos de luz que lograron filtrarse dentro. Una mesa cubierta con tarjetas de papel se podía distinguir débilmente en la poca iluminación. La mujer del sombrero puntiagudo no se vio afectada en absoluto por esto. Su largo vestido negro se deslizó como si se moviera sobre el agua mientras ella se acercaba a la mesa. Se sentó en el lado opuesto y encendió una vela. La tenue luz amarilla parpadeó, haciendo que el interior de la tienda pareciera brillante y oscuro al mismo tiempo. Instantáneamente agregó una sensación mucho más misteriosa a la atmósfera. Zhou Mingrui se sentó en silencio, su mirada recorrió las cartas del tarot en la mesa donde descubrió cartas familiares como el mago, el emperador, el hombre ahorcado y templanza, etc. ¿Podría Roselle haber sido un mayor? Me pregunto si él también era un compatriota mío. Zhou Mingrui murmuró para sí mismo inconscientemente. Antes de que pudiera terminar de mirar las cartas abiertas sobre la mesa, la mujer que decía tener adivinaciones precisas ya había extendido sus manos para juntar todas las cartas. Los amontonó en un mazo y lo colocó frente a él. Primero baraja las cartas y corta la baraja, dijo la adivina del circo en voz baja. ¿Yo? ¿Barajar? Preguntó Zhou Mingrui reflexivamente. La pintura amarilla y roja en el rostro de la adivina se retorció cuando reveló una leve sonrisa, diciendo: por supuesto, el destino de todos solo puede ser descifrado por ellos mismos. Solo sirvo como lector. Zhou Mingrui la interrogó de inmediato con cautela. Esta lectura no requiere tarifas adicionales, ¿verdad? Como folclorista del teclado, ya he visto demasiados trucos de este tipo. La adivina se quedó visiblemente desconcertada antes de decir finalmente en voz baja: es gratis. Zhou Mingrui, aliviado, se metió el revólver más en el bolsillo. A partir de entonces, con calma extendió sus dos manos para barajar y cortar la baraja con habilidad. Está hecho. Colocó las cartas del tarot ya barajadas en el centro de la mesa. La adivina juntó las cartas con ambas manos y las miró detenidamente durante un rato. Luego, de repente abrió la boca y dijo: lo siento, olvidé preguntar, pero ¿sobre qué te gustaría preguntar? Cuando estaba cortejando a su primer amor, Zhou Mingrui también había investigado sobre las cartas del tarot. Preguntó sin vacilar: pasado, presente y futuro. Este era un tipo de adivinación como parte de la interpretación de las cartas del tarot. 3 cartas cuando se abren secuencialmente simbolizan el pasado, el presente y el futuro de uno. La adivina asintió primero, luego curvó los labios para revelar una sonrisa y dijo: entonces, por favor, reorganice la baraja. Solo puedo obtener realmente las tarjetas que desea si sabe sobre lo que le gustaría preguntar. ¿Me estabas engañando hace un momento? ¿Tienes que ser así de mezquina? ¿No le pregunté solo algunas veces si este sería un servicio gratuito? Las mejillas de Zhou Mingrui se crisparon un poco. Respiró hondo y tomó la baraja de tarot para reorganizarla y cortarla. No habrá ningún problema esta vez, ¿verdad? Volvió a colocar la cubierta ya cortada sobre la mesa. No hay problema. La adivina extendió los dedos y tomó una carta de la parte superior de la baraja. Luego lo colocó en el lado izquierdo de Zhou Mingrui. Su voz bajaba cada vez más mientras hablaba: esta carta simboliza tu pasado. Esta tarjeta simboliza tu presente. La adivina colocó la segunda tarjeta justo frente a Zhou Mingrui. Luego, tomó la tercera carta y la puso en el lado derecho de Zhou Mingrui. Esta carta simboliza el futuro. Muy bien, ¿qué tarjeta te gustaría ver primero? La adivina levantó la cabeza después de completar la colocación de las cartas y miró profundamente a Zhou Mingrui con sus ojos azul grisáceo. Primero echaré un vistazo al presente, dijo Zhou Mingrui después de pensarlo un poco. La adivina asintió lentamente y volteó la carta del tarot que estaba directamente frente a Zhou Mingrui. En esta tarjeta se representaba un personaje vestido de colores vivos, con un casco andrajoso con un palo al hombro.
Había un bingle colgando del extremo del palo y un cachorro lo seguía. Estaba numerado 0. El tonto, la adivina leyó ligeramente el nombre de la tarjeta con sus ojos azul grisáceo fijos en Zhou Mingrui. ¿El tonto? ¿La carta 0 del tarot? ¿Un inicio? ¿Un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades? Zhou Mingrui ni siquiera era considerado un aficionado al tarot, por lo que solo podía hacer una interpretación aproximada basada en sus propias impresiones del tarot. Justo cuando la adivina estaba a punto de decir algo, las cortinas de tela de la tienda se abrieron de repente. El rayo de sol que brillaba era tan cegador que hizo que Zhou Mingrui, que miraba hacia atrás, entrecerrara instintivamente los ojos. ¿Por qué te haces pasar por mí de nuevo? Es mi trabajo manejar la adivinación para las personas. La voz de una mujer gruñó enojada. Regrese a su puesto rápidamente. Debes recordar que solo eres una adiestradora de animales. ¿Una entrenadora de animales? Los ojos de Zhou Mingrui ya se habían adaptado a la luz ahora. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un sombrero puntiagudo afilado con un vestido negro, con la cara pintada de rojo y amarillo también. La única diferencia era que era más alta y tenía un físico más delgado. La mujer que estaba sentada frente a él inmediatamente se puso de pie y dijo con disgusto: «No te preocupes por esto, es solo que me gusta hacer esto. Pero tengo que decir que mi adivinación e interpretación pueden ser realmente precisas a veces. Lo digo en serio». Habló y se levantó el vestido para dar la vuelta desde el costado de la mesa antes de alejarse rápidamente de la tienda. «Señor, ¿le gustaría que le interprete sus cartas?». La verdadera adivina miró a Zhou Mingrui y preguntó con una sonrisa. Los labios de Zhou Mingrui se crisparon y le preguntaron sinceramente: «¿Es gratis?». «No», respondió la verdadera adivina. «Entonces olvídalo». Zhou Mingrui retiró las manos y se las metió en los bolsillos. Apretó el revólver y el dinero antes de agacharse de nuevo para salir de la tienda. «Maldición. ¿De verdad conseguía una adiestradora de animales para que fuera mi adivina? ¿Una adiestradora de animales que quería ser adivina no era un buen payaso?». Zhou Mingrui rápidamente dejó este asunto atrás. Gastó 7 peniques en el mercado de lechuga y carne, por 1 libra de cordero no tan bueno. Luego, también compró habas tiernas, repollo, cebollas, papas y otros artículos. Junto con el pan que compró antes, gastó un total de 25 centavos de cobre, que se convirtieron en 2 soli y 1 centavo. Realmente no hay suficiente para gastar. Pobre Benzón, Zhou Mingrui no solo había gastado los 2 billetes que había traído con él, sino que también era necesario que lo recargara con el centavo que tenía en el bolsillo. Solo suspiró y no pensó más en eso mientras se apresuraba a regresar a casa. Con la comida básica, ahora podía llevar a cabo el ritual de mejora de la suerte. Después de que los inquilinos del segundo piso se fueron gradualmente, Zhou Mingrui todavía no tenía prisa por llevar a cabo el ritual. En cambio, tradujo las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra y frases relacionadas al antiguo idioma Feisak, así como al idioma Loen. Tenía la intención de probar el ritual nuevamente al día siguiente en esos idiomas locales si el encantamiento original no surtía efecto. Después de todo, tenía que tener en cuenta las diferencias entre los dos mundos. En Roma, haz lo que hacen los romanos. En cuanto a traducirlo en una antigua oración que usaba el lenguaje dedicado de Hermes, Zhou Mingrui tuvo dificultades para completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de preparar todo, finalmente sacó las 4 gasas de pan de centeno. Colocó una en la esquina donde originalmente estaba la estufa de carbón, una en la parte interior inferior del espejo de vestir, una en la parte superior del armario donde se unían 2 paredes y una en el lado derecho de la mesa de estudio donde estaban los artículos diversos. Con una respiración profunda, Zhou Mingrui llegó al centro de la habitación y pasó unos minutos para calmarse. Luego, dio un paso solemne hacia adelante y fue en dirección contraria a las agujas del reloj en forma de cuadrado. Cuando dio el primer paso, cantó en un susurro bajo: «Las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra». El segundo paso, cantó con sinceridad: «Las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y la tierra». El tercer paso, Zhou Mingrui exhaló un susurro: «Las bendiciones provienen del exaltado Tearch del cielo y la tierra». En el cuarto paso, escupió un aliento fétido y meditó concentrado: «Las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra». Cuando regresó al lugar original, Zhou Mingrui cerró los ojos y esperó en su lugar el resultado. Tenía algo de anticipación en él, algo de inquietud, algo de esperanza y algo de miedo. ¿Podría regresar? ¿Habría algún efecto?
¿Podría haber alguna situación inesperada? Lo desconocido frente a él estaba teñido con la luz carmesí de la esperanza. Los pensamientos de Zhou Mingrui giraban en su cabeza y le resultaba difícil sofocarlos. Fue en este momento que de repente sintió que el aire circundante parecía detenerse, volviéndose espeso y misterioso. Inmediatamente después, se pudo escuchar un susurro bajo junto a sus oídos que sonaba a veces real, a veces agudo, a veces imaginario, a veces seductor, a veces maníaco y, a veces, loco. Claramente no entendió los murmullos que se sucedieron, pero Zhou Mingrui aún no pudo evitar querer escucharlo y distinguir lo que estaba diciendo. Le dolía de nuevo la cabeza. Fue tan doloroso que se sintió como si alguien le hubiera clavado una varilla de perforación de acero. Zhou Mingrui solo sintió que su cabeza iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de una psicodélica de colores. Sabía que algo andaba mal e intentó abrir los ojos. Sin embargo, ni siquiera pudo completar una acción tan simple. Todo su cuerpo se estaba volviendo más y más tenso y se sentía como si pudiera romperse en cualquier momento. En ese momento, un pensamiento de autoburla surgió en la mente de Zhou Mingrui. Si no buscaras la muerte, no morirías. Ya no podía soportarlo. Justo cuando su mente se iba a romper, el murmullo de voces se desvaneció y su entorno se volvió muy silencioso. El estado de ánimo era errático. No fue solo el estado de ánimo. Zhou Mingrui sintió que su propio cuerpo también pasaba por las mismas sensaciones. Trató una vez más de abrir los ojos, una tarea extremadamente fácil esta vez. Una niebla gris apareció sobre sus ojos, nublosos, vagos e interminables. ¿Qué pasa con esta situación? Zhou Mingrui de repente miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando al borde de una niebla sin fin. La niebla fluía como agua y estaba salpicada de muchas estrellas carmesí. Algunos de ellos eran enormes mientras que otros eran pequeños. Había una sensación de que estaban ocultos en las profundidades profundas, mientras que otros flotaban sobre la superficie de esta niebla parecida al agua. Al mirar la vista aparentemente holográfica, Zhou Mingrui extendió su mano derecha de una manera medio confundida, medio exploradora para tratar de tocar la estrella carmesí que aparentemente flotaba en la superficie. Estaba tratando de encontrar una manera de salir de este lugar. Cuando su mano tocó la superficie de esa estrella, una marca de agua apareció repentinamente desde dentro de su cuerpo y agitó las estrellas en una explosión carmesí. Parecía una quema de llamas onírica. Zhou Mingrui se asustó por eso. Retrajo su mano derecha en pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella carmesí. Como resultado, esta estrella también estalló con una luz espléndida. A su vez, Zhou Mingrui sintió que su mente se vacía y su espíritu se disipaba. En la capital del reino de Loen, Backlund, dentro de una lujosa villa en el Distrito Real, Audrey Hall se sentó frente a un vestidor. Las marcas en él eran anticuadas y había un espejo de bronce agrietado en la superficie. Espejo, espejo, despierta. En nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes. Cambió entre muchos dichos diferentes, pero el espejo no reaccionó en absoluto. Después de más de 10 minutos, finalmente decidió darse por vencida y frunció los labios en señal de agravio. Dijo en un suave murmullo: mi padre, de hecho, me estaba mintiendo. Siempre me dice que este espejo era el tesoro del emperador oscuro del Imperio Romano, y que es un objeto extraordinario. Su voz se apagó. El espejo de bronce que descansaba sobre el tocador de repente brilló con una luz carmesí que la envolvió por completo. En el mar de Sonia, un velero de 3 mástiles que parecía una obvia reliquia navegaba a través de una tormenta. Alger Wilson estaba en cubierta, su cuerpo ondulando con las corrientes en el mar, manteniendo el equilibrio con facilidad. Llevaba una túnica bordada con dibujos de relámpagos y en la mano tenía una botella de vidrio de forma peculiar. A veces se hinchaban burbujas dentro de la botella, a veces la escarcha se convertía en nieve y a veces se podían ver signos de ráfagas de viento. Aún nos falta la sangre del tiburón fantasma, murmuró Alger. Luego, en este momento, apareció una explosión carmesí en el espacio entre la botella de vidrio y la superficie de su palma. En un instante, también envolvió los alrededores. En la bruma de niebla gris, Audrey Hall recuperó la vista. Comenzó a considerar la situación en un estado de horror y confusión cuando notó la imagen borrosa de un hombre en el lado opuesto de ella haciendo lo mismo también. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa parada no lejos de ellos que estaba envuelta en una niebla gris. La persona misteriosa no era otra que Zhou Mingrui. Él estaba igualmente estupefacto.
Señor, ¿dónde está esto? Audrey y Alger se sobresaltaron al principio y guardaron silencio en el proceso. Luego, inmediatamente comenzaron a hablar al unísono. ¿Qué planeas hacer? Capítulo 6. Villande. No solo hablaban el mismo idioma Loen, sino que también compartían las mismas vibraciones sombrías y tensas. ¿Dónde estoy? ¿Qué planeo hacer aquí? Me gustaría también saber. Calmándose, Zhou Mingrui repitió en silencio las preguntas planteadas por los dos. Lo que dejó la impresión más profunda en él no fueron ni las oraciones formadas por las palabras ni los significados detrás de ellas, sino el despliegue de desconcierto, vigilancia, pánico y reverencia de la pareja. Por alguna razón desconcertante, dos personas habían sido misteriosamente arrastradas a este mundo rodeadas de niebla gris. Como perpetrador, Zhou Mingrui ya se sentía anormalmente estupefacto y asustado, y mucho menos la pareja que se vio envuelta en este lío de forma completamente pasiva. Para ellos, tales eventos y encuentros podrían estar más allá de su imaginación, ¿verdad? Momentáneamente, Zhou Mingrui pensó en dos opciones. La primera opción era fingir victimismo para ocultar su verdadera identidad, y a su vez, ganar una cantidad considerable de confianza. Entonces podría adoptar un enfoque de esperar y ver y aprovechar sus circunstancias cuando sea necesario. La otra opción era mantener su misteriosa identidad a ojos de la pareja. Entonces podría afectar el desarrollo posterior mientras obtiene información valiosa de ellos. Sin el lujo del tiempo para deliberar sobre la situación, se aferró al pensamiento que cruzó por su mente. Tomó la decisión inmediata de probar la segunda idea. Explotar el estado psicológico de los demás para obtener la mayor ventaja para él. Después de unos segundos de silencio en la niebla, Zhou Mingrui se rió entre dientes. Con un tono bajo pero no pesado, habló con calma como si estuviera respondiendo a los corteses saludos de los visitantes. Un intento. ¿Un intento? ¿Un intento? Audrey Hall miró al misterioso tipo velado en la niebla de un blanco grisáceo, y el único pensamiento fue que lo que fuera que estaba sucediendo era absurdo, divertido, espantoso y extraño. Ella estaba en el tocador dentro de su habitación hace solo unos momentos. Pero con solo darse la vuelta, ella había llegado a este lugar que estaba lleno de niebla gris. ¡Qué inconcebible! Audrey tomó aliento, revelando una impecable y cortés sonrisa. Ella preguntó de una manera algo perturbada: «Señor, ¿ha terminado el intento? ¿Podrías permitir nuestro regreso?» Alger Wilson también tenía la intención de investigar a Zhou Mingrui de manera similar, pero su rica experiencia lo hizo más majestuoso. Contuvo su impulso y solo asumió el papel de un espectador silencioso. Zhou Mingrui miró al interrogador. Mirando a través de la neblina, pudo ver aproximadamente la silueta de la persona en cuestión. Era una chica alta con cabello rubio liso, pero su semblante exacto no se podía ver con claridad. No se apresuró a responder la pregunta de la niña, sino que se dio la vuelta para mirar al hombre. Tenía el cabello desordenado de color azul oscuro, así como una estatura media que no se consideraba robusta. Zhou Mingrui de repente se dio cuenta de algo. Una vez que se hizo más fuerte o tuvo una comprensión más profunda del mundo brumoso, tal vez fuera posible para él ver a través de la niebla y discernir a la chica y al hombre. En esta situación, ellos son los visitantes, y yo soy el maestro. Después de cambiar su forma de pensar, Zhou Mingrui notó instantáneamente detalles que había descuidado anteriormente. La chica de voz melodiosa y el hombre maduro y retraído parecían considerablemente incorpóreos. Manchadas por un tenue rojo carmesí, parecían una imagen proyectada de las dos estrellas rojas carmesí más allá de la niebla gris. Esta proyección se basó en la conexión entre el rojo carmesí y el mismo, una conexión intangible que solo el mismo podía captar de manera realista. La proyección desaparecería una vez que se cortara la conexión, y la pareja regresaría. Zhou Mingrui asintió suavemente y miró a la rubia, riendo entre dientes. Por supuesto, si hace una solicitud formal, puede regresar en este mismo momento. Cuando no identificó ninguna mala intención en su tono, Audrey exhaló un suspiro de alivio. Ella creía que, dado que un caballero capaz de hacer cosas tan milagrosas había dado su palabra, definitivamente la cumpliría estrictamente. Con su mente algo apaciguada, sorprendentemente no tenía prisa por pedir su permiso. Ella puso sus ojos viriles a derecha e izquierda, que brillaban con un resplandor anormal. Ella dijo de una manera ansiosa, anticipada y tentada: «Esta es una experiencia tan maravillosa. Sí, siempre he esperado que algo así sucediera. Quiero decir, me gustan los misterios y los milagros sobrenaturales. No, mi punto es,
Lo que quiero decir es que, señor, ¿qué puedo hacer para convertirme en un villande? Se emocionó más mientras hablaba, tanto que estaba tanteando sus palabras. El sueño que brotó en ella como resultado de escuchar emocionantes fantasías contadas por sus mayores finalmente vio la posibilidad de materializarse. Sin embargo, con solo unas pocas palabras, ya había olvidado todos sus miedos y horrores anteriores. Buena pregunta. También me gustaría saber la respuesta. Zhou Mingrui se quejó por dentro. Comenzó a reflexionar sobre una respuesta a la pregunta para mantener su imagen insondable. Al mismo tiempo, sintió que era muy impropio de su parte hablar mientras estaba de pie. No debería estar en un palacio, sentado a la cabecera de una mesa larga y en una misteriosa silla de respaldo alto grabada con patrones antiguos, mientras observa en silencio a sus visitantes. Tan pronto como surgió este pensamiento, la niebla gris comenzó a agitarse, sorprendiendo a Audrey y Alger. En un instante, vieron una serie de imponentes pilares de piedra a su alrededor. Sobre ellos había una gran cúpula que los encapsulaba. Todo este edificio se veía magnífico, grandioso y elevado, como un palacio legendario para gigantes. Directamente debajo de la cúpula donde se acumulaba la niebla gris, apareció una mesa larga de bronce con 10 sillas de respaldo alto a cada lado en una disposición simétrica. El respaldo de cada silla deslumbraba y brillaba débilmente con un rojo carmesí, dibujando los contornos de extrañas constelaciones que diferían de la realidad. Audrey y Alger se sentaron cara a cara, sentados junto al asiento de honor. La niña miró a sus lados y no pudo evitar murmurar, ¡qué fascinante! Ciertamente es fascinante. Zhou Mingrui extendió su mano derecha y acarició el borde de la mesa de bronce un poco mientras mantenía una expresión imperturbable. Alger inspeccionó los alrededores, y después de unos segundos de silencio, de repente abrió la boca y respondió a la pregunta de Audrey en lugar de Zhou Mingrui. ¿Eres de Loen? Si quieres convertirte en un villande, únete a las iglesias de la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas o el dios del vapor y la maquinaria. La mayoría de nosotros no conoceremos a un villande en toda nuestra vida. Esto ha hecho que las iglesias, e incluso algunos clérigos dentro de algunas de las iglesias más grandes, sospechen lo mismo. Si bien este es el caso, estoy seguro de decirles que los villandes todavía existen en cortes, tribunales y agencias de ejecución. Todavía están luchando contra los peligros que crecen en la oscuridad, solo que su número es mucho menor en comparación con antes y durante los primeros días de la Edad del Hierro. Zhou Mingrui escuchó con atención, pero hizo todo lo posible por presentarse prestando poca atención a las palabras de Alger, al igual que los niños pequeños escuchaban las historias. Basándose en el fragmentado conocimiento general de la historia de Klein, Zhou Mingrui sabía claramente que la Edad del Hierro se refería a la época actual, que fue la quinta época que comenzó hace 1349 años. Audrey escuchó en silencio a Alger terminar su frase antes de suspirar. Señor, sé todo sobre lo que acaba de decir, incluso sé más que eso, incluidos los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria, pero no quiero perder mi libertad. Alger soltó una carcajada y dijo vagamente, no puedes convertirte en un villande sin sacrificios. Si no considera unirse a iglesias y aceptar sus desafíos, solo puede buscar a las familias reales y a los pocos nobles con antecedentes familiares de más de 1000 años. Si no es así, puede confiar en su suerte para buscar organizaciones malvadas clandestinas. Audrey infló las mejillas inconscientemente y miró a su alrededor con nerviosismo. Después de confirmar que tanto el hombre misterioso como Alger no notaron su tic, presionó, no hay otras soluciones. Alger se hundió en el silencio. Aproximadamente medio minuto después, se dio la vuelta para mirar al hombre misterioso que los miraba a los dos en silencio. Al darse cuenta de que Zhou Mingrui no tenía planes de hacer ningún comentario, miró a Audrey y dijo con deliberación, tengo 2 conjuntos de fórmulas de pociones de la secuencia 9. ¿Secuencia 9? Zhou Mingrui murmuró para sí mismo. ¿De verdad? ¿Cuáles 2 conjuntos? Audrey sabía claramente lo que significaban las fórmulas de la poción de la secuencia 9. Alger se inclinó un poco hacia atrás y respondió sin prisa, como sabes, la humanidad solo puede depender de las pociones para convertirse en verdaderos villandes, mientras que los nombres de las pociones provienen de la pizarra de la blasfemia. Después de traducciones constantes al idioma jotun, élfico, hermés antiguo y moderno y feisak antiguo, han sufrido cambios para adaptarse a la época y la época de esa época. La esencia no está en sus nombres, sino si representan las características centrales de las pociones. Tengo una poción de secuencia 9 llamada Marinero. Le permite tener excelentes capacidades de equilibrio.
Incluso si estuviera en un bote durante una tormenta, podrá caminar libremente como si estuviera en tierra. También obtendrás una fuerza inmensa y escamas ilusorias debajo de tu piel. Te permitirá nadar como un pez y serás difícil de atrapar. Te moverás ágilmente bajo el agua como animales marinos. Incluso sin ningún equipo, podrás sumergirse fácilmente bajo el agua durante al menos 10 minutos. Suena genial, los guardianes de los mares del Señor de las Tormentas. Fue llamado por ese nombre en el pasado. Alger no se detuvo y continuó. El segundo conjunto de pociones de la secuencia 9 se llama Espectador, aunque no estoy seguro de cómo se llamaba en el pasado. Este conjunto de pociones te permite tener una mente excepcionalmente aguda con agudas habilidades de observación. Creo que se puede entender lo que significa espectador al ver óperas y obras de teatro. Al igual que una audiencia, los espectadores juzgan a los actores en el mundo secular y vislumbran sus pensamientos reales a través de sus emociones, conducta y mantras. En este punto, enfatizó Alger, debes recordar, independientemente de si estás en un banquete extravagante o en una calle llena de gente, los espectadores solo pueden ser espectadores para siempre. Los ojos de Audrey brillaron mientras escuchaba, y después de un largo rato habló. ¿Por qué? Muy bien, esta es una pregunta de seguimiento. Creo que me he enamorado de este sentimiento, de ser un espectador. ¿Cómo puedo obtener la fórmula de esta poción? ¿Qué puedo usar para intercambiarlo contigo? Alger parecía que ya estaba preparado cuando dijo con voz profunda, la sangre de los tiburones fantasma, al menos 100 mililitros. Audrey asintió con la cabeza con entusiasmo, pero posteriormente preguntó con preocupación, si puedo conseguirlo, y digo sí, ¿cómo se lo doy? ¿Cómo puedes prometerme que puedes darme la fórmula de la poción a cambio de la sangre del tiburón fantasma, así como la autenticidad de la fórmula? Alger dijo con calma, te daré una dirección. Te enviaré la fórmula por correo, o te lo diré directamente aquí, una vez que reciba la sangre del tiburón fantasma. En cuanto a las promesas, creo que tanto usted como yo podemos estar tranquilos bajo el testimonio del misterioso señor. Mientras decía esto, dirigió sus ojos hacia Zhou Mingrui, quien estaba sentado derecho en el asiento de honor. Señor, el hecho de que nos haya traído aquí demuestra que tiene una fuerza tremenda e inimaginable para nosotros. Ninguno de los dos se atrevería a violar una promesa con usted como testigo. Así es. Los ojos de Audrey brillaron y estuvieron de acuerdo con la emoción. Desde su perspectiva, el misterioso caballero que tenía habilidades inimaginables era definitivamente un testigo autorizado. ¿Cómo podría yo o el chico enfrente de mí atreverme a engañarlo? Audrey medio giró su cuerpo y miró a Zhou Mingrui con seriedad. Señor, por favor sea testigo de nuestro trato. En ese momento, se dio cuenta de que era demasiado descortés, habiéndose olvidado todo el tiempo de hacer una pregunta en particular. Ella preguntó apresuradamente, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Alger asintió levemente y repitió la misma pregunta de manera seria, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Zhou Mingrui se sorprendió. Golpeó suavemente con los dedos la mesa de bronce. El contenido de la adivinación anterior cruzó por su mente de repente. Se echó hacia atrás, retiró la mano derecha y cruzó los 10 dedos, colocándolos debajo de la barbilla. Le dio al dúo una leve sonrisa. Puedes dirigirte a mí como. Al decir esto, se detuvo por un momento. Dijo amablemente y con calma, el loco. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.